Las palabras y la visión de John Winthrop fueron proféticas. Dijo, en efecto, basándose en la Biblia, que si Estados Unidos seguía los caminos de Dios, las bendiciones de Dios sobre Israel caerían sobre Estados Unidos. La civilización estadounidense, tal como la conocemos, se fundó sobre dos bases. La primera fue Virginia, en el Cabo Henry, en Virginia Beach. Fue iniciada por un grupo que cruzó el Atlántico. Y ellos, al llegar a tierra, colocaron una cruz improvisada en la arena, sobre la arena, e inclinaron sus cabezas en oración. Y dedicaron esta nueva civilización a Dios. Esto llevaría a la fundación de Jamestown, de Williamsburg, de Virginia, dedicada a Dios y con el propósito de difundir el Evangelio. La otra fue la Bahía de Massachusetts. Y eso, en muchos sentidos, es aún más crítico. Fundada por los separatistas, conocidos por nosotros como los peregrinos, que vinieron al Nuevo Mundo para fundar una sociedad basada en la palabra de Dios y la libertad religiosa. Navegaron en el barco, el Mayflower. Sellaron un pacto llamado el Pacto del Mayflower. En él, la nueva civil y en su pacto y en su fundación dijeron que esta nueva civilización existiría para la gloria de Dios y para difundir el Evangelio. Eso fue en 1620. 10 años después vino otro gran movimiento y él se llama el Éxodo Puritano de Europa. El hombre que lo lideró su nombre era John Winthrop. Los puritanos se propusieron crear un pueblo, dice, en el Nuevo Mundo, que fuera, en sus propias palabras, gobernado religiosa, pacífica y civilmente. Y su vida y su ejemplo ganarían a los nativos para la fe de Dios. El 23 de marzo de 1630, partieron unos 1000 de ellos en barcos liderados por John Winthrop en el barco Arbella. Mientras estaba a bordo del barco, escribió la visión para la nueva civilización, que sería conocida como Estados Unidos. Dijo esto: somos una compañía que nos profesamos miembros de Cristo, el Mesías, unidos por este vínculo de amor. Se interpone entre nosotros esta causa entre Dios y nosotros. Hemos entrado en un pacto con Él para esta obra. Y escribió: debemos considerar que seremos como una ciudad sobre una colina. Los ojos de todos los pueblos están sobre nosotros. Una ciudad sobre una colina. Este es el símbolo más duradero de Estados Unidos, no el águila calva, ni la bandera que jamás se haya dado. Desde 1630 hasta ahora surgió en la fundación. Quedó incrustado en los cimientos de la casa llamada Estados Unidos. ¿De dónde lo sacó? Lo sacó del Mesías. Así que ahora, piénsenlo. La visión de Estados Unidos aquí vino de John Winthrop, quien la recibió del Mesías. Así que aquí tienen algo radical. Tienen una nación fundada sobre una visión que el Mesías, Jesús, les dio a sus discípulos. Como si fuera a ser una civilización de discípulos, lo cual era su sueño. Ahora, claro, Estados Unidos cae y tiene pecado y todas esas cosas también, pero es única en que fue fundada con esta visión radical, de que sería como si fuera una nación, una civilización de discípulos. Imaginen que hay una tierra fundada para ser una utopía cristiana. Bueno, ya sucedió, se llama Estados Unidos, y por eso, ya sea siguiendo a Dios o no siguiéndolo, por eso se convirtió en una civilización tan única. ¿De dónde sacó Winthrop su palabra? Él le dio una promesa a Estados Unidos, un encargo, fue una palabra profética y una advertencia. ¿De dónde sacó la mayor parte? La sacó de Moisés. Verán, Moisés, él la sacó del libro de Deuteronomio. Moisés le dio una palabra a Israel cuando estaba por entrar a la tierra. Ese es el libro de Deuteronomio, justo al lado del río Jordán. Él dice, van a cruzar el Jordán. Bueno, ahora tienen otro éxodo de un viejo mundo, y el líder era visto como un Moisés, John Winthrop. Están por entrar a la tierra y John Winthrop usa las palabras de Moisés dadas a Israel cuando iban a entrar a la tierra y las da para Estados Unidos. No están cruzando un Jordán, están cruzando el Atlántico. Y así tienen esto. Así que no solo se fundó Estados Unidos para ser una civilización piadosa, cristiana y santa, sino que también se fundó como un nuevo Israel, no reemplazando a Israel, sino siguiendo el modelo del antiguo Israel. En un momento se propuso que el nuevo idioma fuera el hebreo. Imaginen eso. Así que el fundamento de la Casa de Estados Unidos está sin duda dedicado a Dios, dedicado al Mesías.
para los propósitos de Dios. Eso es lo que la hizo única. No, no la tierra, ni la economía, ni nada más, sino esto. E incluso cuando Estados Unidos se secularizó, esto todavía afecta a Estados Unidos. Incluso hasta los tiempos modernos. ¿Por qué Estados Unidos tiene este sentido de la sacralidad del individuo? Porque cada individuo está hecho a imagen de Dios. De ahí se obtiene la igualdad. De ahí se obtiene la libertad de conciencia. Que no importa lo que diga el gobierno, primero estás hecho a imagen de Dios. Y que ningún gobierno está por encima de Dios. Por eso, cuando surgieron ideologías totalitarias en el mundo, como el fascismo, el nazismo y el comunismo, Estados Unidos fue la defensa clave para evitar que cubrieran el mundo entero. Las palabras y la visión de John Winthrop fueron proféticas. Dijo en efecto, basándose en la Biblia, que si Estados Unidos seguía los caminos de Dios, entonces las bendiciones de Dios que recayeron sobre Israel recaerían sobre Estados Unidos. ¿Qué bendiciones? Paz, prosperidad, seguridad, poder. Para que Estados Unidos fuera la nación más bendecida, próspera y poderosa que el mundo haya visto jamás. Todo estaba ahí en las palabras de John Winthrop, proféticamente, en la bahía de Massachusetts. Hoy la gente cita a John Winthrop y la visión de la ciudad sobre el monte, pero rara vez citan lo demás, que dijo justo después. Él dijo esto. Fue una advertencia profética, basada también en las palabras de Moisés en Deuteronomio 28. Dijo, pero si nos alejamos de Dios, si le somos falsos, si seguimos a otros dioses, los dioses de nuestras ganancias como el dinero, nuestros placeres, entonces, en efecto, dijo, los juicios que cayeron sobre el antiguo Israel caerían sobre Estados Unidos. Ahora, es interesante, y hablaré más de esto en unos momentos, pero el presagio es básicamente, cuando fui guiado a escribir ese libro, ver los mismos patrones, los juicios de Israel con Estados Unidos. Pero es una advertencia profética que él dio, incrustada en los cimientos de la nación. Entonces, ¿qué le pasó al antiguo Israel? Dios lo bendijo, pero en medio de sus bendiciones se apartó de Dios. Empezó sutilmente al principio, luego cada vez más descaradamente. Expulsó a Dios de sus plazas públicas, expulsó a Dios de su cultura, expulsó a Dios de sus vidas. Promovió la inmoralidad sexual. A lo que era malo ahora llamó bueno. A lo que era bueno ahora llamó malo. Ofreció a sus propios hijos como sacrificios a los dioses y luego comenzó a perseguir a los justos que aún defendían la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Lo mismo. Hemos seguido los pasos del antiguo Israel en su caída. En la cima de la bendición en el siglo XX, nos alejamos de Dios. Lenta y sutilmente al principio, y no es que sea solo un momento, pero hay hitos clave, como quitar la oración de las escuelas. Eso fue algo grande una vez. Ahora nos cuesta incluso imaginar que los maestros guiaran a los niños en oraciones a Dios. Cierto, pero entonces fue radical hacer lo que hicieron. Expulsamos a Dios de lo nuestro primero sutilmente, luego se volvió, ahora se manifiesta con toda su fuerza. Expulsamos a Dios de nuestras plazas públicas, de nuestro gobierno, de nuestras escuelas, de nuestras vidas, de nuestra cultura. Abrazamos y promovimos la inmoralidad sexual tal como lo hizo Israel. A lo que es pecado llamamos bueno. A lo que es de Dios hemos llamado malo. No hemos matado a miles de niños, hemos matado a 60 millones de niños en el aborto. Ahora vemos señales de que viene la persecución de los justos, cancelando, boicoteando, castigando, procesando. Se puede ver haciéndose evidente en los años 60, pero no se ha detenido. Ha avanzado. Incluso con presidentes conservadores, la cultura ha continuado. Es como una bola en la cima de una colina que empieza a rodar muy lento y luego gana más y más impulso. Así que va a toda velocidad y ahí es donde estamos ahora. Estados Unidos va a toda velocidad. Cosas que nos habrían impactado hace años, causando una ola de indignación y revuelo, ahora apenas se notan. Hablé de la advertencia profética incrustada por John Winthrop en la bahía de Massachusetts. Y que obtuvo su advertencia, su palabra, su promesa,
y la advertencia de Moisés de Deuteronomio, específicamente de Deuteronomio 28, que dice, si sigues a Dios, aquí están las bendiciones. Si te alejas, esto es lo que le va a pasar a la nación. Viene una advertencia. Ahora, uno de los patrones del juicio bíblico, del juicio nacional, es que años antes del juicio real de la nación, viene una sacudida, un llamado de atención. Viene en forma de un ataque enemigo que llega, sacude la tierra. Dios está llamando a la tierra de vuelta, y luego se les da un espacio de años, el tiempo que sea, para volver a Dios. Ahora sucedió, Estados Unidos tuvo su sacudida el 11 de septiembre. El mismo patrón, lo mismo. Ahora, cada día de reposo, una vez a la semana, hay una palabra designada en todas las sinagogas del mundo, donde abren los rollos. Y hay una palabra designada desde tiempos remotos que está asignada para ese día, esa semana. Y en Estados Unidos hay muchos judíos, y la ciudad de Nueva York tiene más judíos que cualquier otro lugar. Así que por todo Nueva York estaban abriendo esto los días previos al 11 de septiembre, justo antes del 11 de septiembre, abrieron los rollos. Había una palabra designada desde tiempos antiguos, desde épocas pasadas para ese momento que condujo al 11 de septiembre. ¿Qué era? Era la palabra de Moisés, de Deuteronomio 28. La fuente exacta que John Winthrop dio para advertir a Estados Unidos que no se alejara de Dios. ¿Qué dice? Fue designada para el día que condujo al 11 de septiembre. Habla de lo que sucede si te alejas de Dios. Todas las bendiciones que tenías, las vas a perder. Número 1. Pero dice específicamente, un enemigo vendrá de una tierra lejana y golpeará a la nación en su puerta. La puerta de Estados Unidos es la ciudad de Nueva York. Dice que hablará un idioma que no entiendes. Será de semblante feroz. No mostrará compasión por el viejo ni por el joven. Una lluvia de polvo caerá sobre ti en medio del día. Tantearás como los ciegos. El enemigo te golpeará como un águila volando desde el cielo. La palabra hebrea dice específicamente un águila lanzándose hacia abajo. Cada uno de los aviones llegó así. El 9/11. El enemigo vino como un águila cayendo sobre la tierra. Todos. Y y en el mismo avión que inició el 9/11 llevaba un símbolo. Y el símbolo era la imagen de un águila descendiendo en picada. La misma señal bíblica de juicio que vino de la misma escritura designada para anunciar el 9/11 y desde la cual John Winthrop dio la advertencia. Una cosa más que compartir antes de que llevemos esto a donde estamos. De El Presagio 2. Cuando John Winthrop habló de la ciudad sobre una colina, no era solo Estados Unidos. Sí, era Estados Unidos. Esa era la visión general. Pero hubo una ciudad real que él mismo fundó y de la cual luego fue su primer gobernador. Era la capital de la bahía de Massachusetts. Era su ciudad sobre una colina. Aún existe hasta el día de hoy y tiene un nombre. Su nombre es Boston. Boston. La ciudad de John Winthrop. Ciudad sobre una colina, así que piénsenlo. La advertencia vino de allí. ¿Dónde comenzó el 9/11? Boston. La ciudad sobre la colina. Los aviones despegaron de la ciudad sobre la colina. La ciudad de John Winthrop, quien dio la advertencia. Pero hay más. John Winthrop tenía su propia tierra. Él tenía una isla frente a la costa de Boston. En esa isla vivió durante partes del año. Plantó un viñedo. ¿Oró por la nueva civilización? Podía ver a Boston y a Estados Unidos. Él oraba. John Winthrop fue el primer gobernador de Boston, así que la isla se llamó la isla del gobernador. Era la isla de Winthrop. ¿Qué pasó con la isla de John Winthrop? En el siglo XX se convirtió en un aeropuerto, el aeropuerto Logan, el mismo suelo desde donde comenzó el 9/11. Despegaron del suelo de John Winthrop, quien dio la advertencia, no se aparten de Dios, en la misma semana en que la misma escritura que él usó se proclamaba en toda la ciudad de Nueva York. El enemigo diciendo que un enemigo vendrá como un águila. ¿Qué sucede después? En el caso del antiguo Israel, tras esa primera advertencia, en lugar de volver a Dios, la nación se endureció, se alejó aún más de Dios. Su apostasía se aceleró. Estamos viendo lo mismo. Desde el 9/11, la gente pensó que volvería a Dios. Corrieron a las iglesias por 3 semanas y decían, Dios bendiga a Estados Unidos. Pero no hubo arrepentimiento. No hubo un cambio. Y si no cambias, no hay avivamiento.
Y así, en lugar de mejorar, empeoramos. Se ha vuelto ahora una caída libre. ¿Dónde termina? No termina bien. El modelo termina con juicio, con la caída de una nación. ¿Hay esperanza? Sí. Mientras haya Dios, hay esperanza. Pero la única esperanza que tiene Estados Unidos es el avivamiento. Y por eso tenemos que orar por ello fervientemente, más que nunca antes. Ahora, llevemos esto a casa. Para Estados Unidos y más allá, ¿qué es lo que revela? Piénsenlo bien. Si una civilización dedicada a Dios, a la gloria del nombre de Jesús, a difundir la salvación, pudo volverse lo que es hoy. En guerra con Dios, con su palabra, en guerra con sus caminos, entonces debemos estar advertidos. Le sucedió a una nación, les ha sucedido a iglesias, les ha pasado a denominaciones que antes daban gloria a Dios. Ahora abrazan una guerra contra Dios y la bendicen. Miren, caer es la naturaleza humana. Levantarse es la naturaleza de Dios. Debemos estar en guardia para que nunca nos pase a nosotros. Estados Unidos empezó con pasión por Dios para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿qué difunde hasta los confines de la tierra? Oficialmente difunde, ambas cosas. Difunde pornografía al mundo entero, difunde inmoralidad sexual al mundo, difunde la destrucción del género al mundo, difunde el asesinato de niños al mundo. E incluso naciones que dicen antes Estados Unidos era la luz, ahora dicen mantengan esto lejos de nosotros. Ahora en guerra empieza a guerrear contra la misma gente como ustedes que buscan hacer lo que el país fue llamado a hacer. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Puedes empezar dedicado a Dios, pero si tú tienes que tener cuidado. Porque puedes perder el rumbo. Puedes empezar a servir a otros dioses e ídolos sin darte cuenta. Dinero, éxito, prosperidad, ya saben, a uno mismo. Y ni siquiera darse cuenta. Puedes olvidar el propósito de tu propia vida, tu propia salvación. Puedes perder tu primer amor. Olvidar por qué estás aquí. Hay tantas iglesias que han olvidado por qué están aquí. Pero las personas también. Al involucrarse tanto, te ocupas tanto que olvidas. Dios queda afuera. Pierdes el fuego. Aún usas el nombre, pero el fuego. Puedes enfriarte y no darte cuenta. Puede suceder gradualmente, así que ni siquiera lo notas. ¿Podrías ser tú de alguna manera? ¿Hay alguna forma? Incluso tú no puedes dedicar tu vida al Señor solo una vez. Necesitas rededicarla cada día. Reconsagrarte cada día. Buscarlo cada día. Renovar tu amor cada día. Cada día. Continuamente. Señor, quiero más de ti. Quiero más. Quiero vivir más quiero vivir en tu poder. Quiero vivir en tu santidad. Quiero vivir en tu voluntad. Quiero vivir en tu espíritu. Más quiero estar lleno de ti. Quiero estar ardiendo de amor. ¿Quién más te dice esto? Si una nación, cultura o civilización se aparta, si estás conectado a esa cultura, tú también caerás. Si vives de la cultura de una nación que está guerreando contra Dios y cayendo, te expones. Y estás poniendo a tu familia, te estás poniendo en riesgo. Si estás participando en sus caminos. Si no te mantienes firme. Si participas en sus entretenimientos. No digo que todo entretenimiento sea malo. No estoy diciendo eso para nada. Pero digo que hay que vigilarlo porque se parece cada vez más al fin de los tiempos. Y tienes que marcar una línea en la arena y decir no. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, pagaremos el precio. Anoche estábamos viendo algo con nuestra familia, ya saben, como una peliculita graciosa e inofensiva. Y dije, tenemos que apagar esta cosa. Esto es, ya saben, empieza a desviarse más y más. Tienes que marcar eso. Y miren, una cosa es seguir a Dios cuando es fácil. Pero llegará el momento en que debas marcar esa línea si no lo haces ahora. O te jalarán hacia aquí o hacia allá porque el gris está desapareciendo. Así que si una nación, así que tú, la Biblia dice, sal de ella. Ahora no digo sal de ella, me refiero a salir de los sistemas de pecado. Ese no eres tú. Sí, amamos lo que Estados Unidos fue, amamos lo bueno de ello, amamos lo bueno de ello, pero no debemos ser parte de lo malo de ello. Sal de ella. Debes estar separado de ella, para ser una luz para ella. No puedes ser una luz si estás unido a ella. Toma tu posición. Tienes que ser como los profetas ahora. Tienes que ser como Elías ahora. Como Jeremías ahora. Ponte en la brecha. Ellos intercedieron por su pueblo, como Daniel. Al hacerlo, no solo dijeron, oigan ellos y los acusamos.
Dijeron, nosotros hemos, Señor, nosotros nos ponemos en la brecha. Siente por ellos, Dios aún, su promesa es buena. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare tú, y buscare mi rostro, y orare, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Comienza con nuestro arrepentimiento. El avivamiento solo llegará a Estados Unidos si el avivamiento nos llega a nosotros. Debemos comprometernos. Lo he dicho antes, pero tómenlo como si lo dijera por primera vez. Debemos comprometernos al avivamiento en nuestras propias vidas, viviendo totalmente en fuego. Señor, lo que no sea de la voluntad de Dios, apágalo. Empieza hoy. Lo que deba estar en tu vida y que Dios esté llamando, tómalo. Empieza hoy. Da un paso hoy. Antes de irte a dormir, Estados Unidos fue fundado para hacer luz a las naciones, pero la luz se apaga. Por lo tanto, con más razón debe ser la luz. Miren, si oscurece, no es momento de decir, bueno, mejor escondo la luz. Si se vuelve difícil porque la oscuridad dice que va a castigarte o amenazarte, no es momento de esconder tu luz. Es cuando más necesita la oscuridad esa luz. Porque la verdad es que al final el llamado de Estados Unidos a ser una ciudad en una colina vino del Señor Mesías. Y Él no estaba hablando de Estados Unidos. Él estaba hablando de ti, su discípulo. Así que si Estados Unidos perdió su luz, es un recordatorio para ti este 4 de julio. Que esto sea un recordatorio de que tú eres la luz. Estás llamado, sé la luz que estás llamado a ser. Si la ciudad en la colina se oscurece, debes iluminar todo a tu alrededor. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz de Estados Unidos. Porque Estados Unidos es parte del mundo. Eres la luz de tu vida. Eres la luz de todo lo que te rodea. ¿Cómo lo iluminas? Lo iluminas todo al brillar con valentía esa luz. Lo iluminas todo, lo iluminas al brillar la verdad, manifestando la verdad y el amor al mismo tiempo. Verdad y amor y verdad van de la mano. Lo iluminas todo viviendo una vida sin concesiones. ¿Esa es la vida poderosa que Dios bendecirá? Lo iluminas todo viviendo para Dios sin miedo, diciendo con valor, oye, pase lo que pase, que pase lo que tenga que pasar. Yo defiendo a mi Dios, pase lo que pase. Eso es para siempre, esto es temporal. Eso es para siempre. Lo iluminas todo en el nombre de Yeshua. Cuando proclamas a Jesús, te mantienes firme. Cuando lo sigues, cuando dices, no estás en terreno inestable. No escuches a la cultura. La cultura está en terreno inestable. Tú estás parado sobre la roca sólida. Eso nunca cambia. Cumple tu llamado. Proclama el Evangelio. Glorifica a Dios. Sé valiente. Tienes una sola oportunidad. Ve por ello. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.